A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando sobre una serie de temas en estas últimas sesiones que hemos tenido. Hoy vamos a concentrarnos un poco con un experto en materia fiscal, de finanzas públicas, cuestiones económicas y financieras, que fue subsecretario de Presto hace mucho tiempo atrás, antes del gobierno de Correa, por supuesto. Y naturalmente es el que dirige el Observatorio de Política Fiscal, un conjunto de ecuatorianos que mes a mes se reúnen para debatir la política económica, la cosa fiscal, etc. Él dirige el grupo. Es un hombre de gran experiencia. Ya ha estado con nosotros en este programa, el economista Jaime Carrera. Con él vamos a tratar un poco, no la totalidad, porque el tiempo no va a alcanzar, sobre el proyecto que ha enviado el presidente de la República, está en discusión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, sobre temas que tienen que ver como la reactivación, como la disciplina fiscal, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, él nos va a dar una opinión como experto que es en ese tema y vamos a tomar las cosas de forma positiva. Creo yo, y lo he dicho en otro foro, de que es un acierto del presidente enviar ese proyecto de ley. Hay, en mi juicio personal, pequeñas cosas que hay que agregar, pero en su conjunto yo creo que es un proyecto adecuado, que creo que va a despertar expectativas adecuadas en los empresarios privados nacionales e internacionales y que creo que después que se apruebe y se ve exactamente cómo el texto de la aprobación, creo que va a comenzar a afectar a las expectativas de empresarios nacionales e internacionales en forma adecuada y positiva. Y uno puede ver que el día de mañana las inversiones privadas que van a ser, junto con las exportaciones, van a ser el motor de desarrollo futuro. Por lo menos ese es uno de los temas que yo veo como intención de ese proyecto. Don Jaime, gracias por estar con nosotros en este programa por segunda o tercera vez, creo. Cuénteme más o menos, por lo menos, el esquema general que usted ve en términos de lo positivo que tiene ese proyecto presentado por el presidente de la Asamblea Nacional. Por favor, Jaime. Bueno, yo creo que hay que ver el entorno global del país, ¿no? Luego de la destrucción de los últimos 10 años antes del precedente, quedaron destruidas las instituciones políticas y económicas del país, ¿no? Jaime, le interrumpo, yo suelo decir que el señor Correa quebró el gobierno. Perdón. Entonces, en este año el gobierno prácticamente ha estado en un proceso de reconstruir las instituciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y otros aspectos. Pero el país no solo es la cuestión política, es también la cuestión económica. Entonces, el momento en que el gobierno ha enviado este proyecto económico, está tomando el otro lado de lo que faltaba en la conducción del gobierno, es decir, un complemento al rehacer de las instituciones políticas, ahora al rehacer de las instituciones económicas. Ahora bien, veamos el entorno económico del país. El país tiene un elevado déficit fiscal, por otro lado tiene problemas de crecimiento de la economía que son serios, y por otro lado tiene un dólar sobrevaluado, problemas de competitividad y productividad serios, ¿no? En este proyecto se está enfrentando de alguna manera el tema de atraer inversiones para crecer.
Y por otro lado, enfrentando el tema fiscal. No es un proyecto de lo mejor, tiene algunas debilidades, pero sí creo que tiene puntos muy importantes. En el tema de incentivar las inversiones, hay una idea, me parece que va en esa dirección, complementada con los anuncios de tratar de introducirse en la Alianza del Pacífico, de tratar de ver un acuerdo con Estados Unidos, es positivo. Y en el plano fiscal, hay unas reglas fiscales que a mi juicio son muy importantes para el país, muy importantes. Eso es lo que le llaman las reglas macrofiscales. Las reglas macrofiscales. ¿Y cuál es el principal elemento? Obligarle al gobierno a que reduzca el gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? Es el gasto total del gobierno menos los intereses de la deuda pública, ¿no? Entonces le obliga al gobierno a reducir hasta 2021 ese gasto, hasta conseguir equilibrio primario, es decir, que los ingresos menos deuda, es decir, sin intereses. Que los ingresos sean iguales al gasto sin intereses. Esa es una regla realmente que le va a obligar al gobierno a una estricta austeridad fiscal, porque enfrenta esencialmente la reducción del gasto público. No importa que haya ingresos adicionales. Si hay ingresos adicionales, se va a mejorar el resultado fiscal, pero el gobierno está obligado a reducir el gasto primario, que es una tarea realmente importantísima. Pero para eso el gobierno, para pensar en un equilibrio fiscal primario hasta el 2021, primero tiene que arreglar la base de partida, que es este año. Y otro mérito del gobierno que es muy importante es reconocer que el déficit de este año es de 8.000 millones de dólares. Es el déficit real. Es déficit real. Que, por decirlo, lo estaban escondiendo en una otra forma. Y es algo que muchos analistas, que el Observatorio Fiscal lo ha repetido en innumerables ocasiones. Aún en la época del señor Correa. Aún en la época de Correa. Y usted recordará que cuando se presentó el presupuesto de este año, se presentó con un déficit de 4.000 millones. 4.100 millones. E inmediatamente hubimos voces, incluso el observatorio, se dijo que estaban sobreestimados los ingresos, que estaban subestimados los gastos y que el déficit real era de 8.000 millones. Demos un ejemplo, en su estimación de gastos, por ejemplo, los intereses. Por ejemplo, los intereses. En el presupuesto aprobado asignaron 2.500 millones y se van a necesitar casi 3.000. En impuestos estaban sobreestimados y están sobreestimados como 1.000 millones en tributos, como 1.360 millones en venta de activos que nunca se venden, en la tasa aduanera, en ingresos petroleros, es decir, todo eso. Ahora, aquí hay un precedente que el Ecuador no debe olvidar y no debe dejar pasar. Ahora, le interrumpo. Y con la diferencia que hoy hay un joven economista responsable. Sin ninguna duda. Pero lo que hay que también, hay que relevar la responsabilidad del ministro y hay que juzgar la irresponsabilidad anterior. Claro. Porque no se puede presentar un presupuesto con un déficit de 4.000 millones y luego que aparezca 8.000 millones, el doble. Claro. Pero eso no es admisible en un manejo responsable del Estado y las cuentas públicas. Claro. Realmente es lamentable inadmisible que los ministros que hicieron eso sean economistas, pues, Jaime. Sí, por eso es que a veces, incluso en la década de la destrucción, cuando nos preguntan, ¿y usted qué título tiene?, dudamos mucho en decir que somos economistas, por esos precedentes. Hay que decirlo porque hay economistas responsables, habemos, y hay economistas que han destruido al país. Y lo más grave, que en este gobierno continuaron con esas irresponsabilidades, porque también hay que decirlo, el primer año. Claro. Porque no solo que continuaron, sino que profundizaron los desajustes. Ahora, Jaime, en este programa que tiene el gobierno hasta el año 21, en la que el presidente entregará el poder, digamos, ¿cuáles son esas acciones específicas, pero ir bajando, que está pensando el gobierno a través del señor ministro? Entonces, la tarea del actual ministro, que ya es una tarea ardua. Sí, es gigantesca la tarea, sí. Bajar el déficit de 8.000 millones a 5.300 millones en diciembre. Es una tarea gigantesca. Pero ¿cómo se llega a eso? Primero,
reduciendo gastos de manera importante. Y el gobierno ha dicho que va a reducir gastos por 1.500 millones de dólares. ¿Cuáles son esos gastos, Jaime? Es el 1,5% del PIB. El PIB. Entonces están reducción de gastos en la masa salarial pública, Ya. en bienes y servicios, Ya. en transferencias a las empresas Ahí le públicas. interrumpo. Yo tuve una reunión, Jaime, perdón por las interrupciones, pero para que las personas que nos escuchan vean con más precisión ciertas cosas, ¿no? Yo tuve una reunión con una serie de personas que han trabajado en la Cancillería, han sido embajadores aquí, allá, etcétera, y pasando revistas lo que ha pasado en la Cancillería, aparte de la destrucción de la Cancillería y la política exterior, etcétera, 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 ¿verdad? Desde la época de Correa, que ha seguido con esta señora ministra. Pero me decían, César, hemos hecho un análisis, hay 1.500 personas en exceso en la Cancillería. Antes un consulado en tal ciudad del Asia o de Europa se manejaba solamente con 4, ahora hay 12, en otros con 5, hay 20, 1.500 personas de más. El ministro de Petróleo alguna vez en una reunión de empresarios, que yo estuve invitado, decía a su vez que hay más de 1.000 gente en las dos empresas estatales, que si se despide eso, en los contratos, pues no, sencillamente no le pasa nada al nivel de eficiencia, entre comillas, de las dos empresas, ni a los niveles de producción. Ahí nomás usted tiene 3.000 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno dice reducción de sueldos y salarios, más o menos, yo estoy pensando en que va a ser también esto de decir, muy bien, se me acaba el contrato de César Robalino, ya no renovo el contrato. Supongo que por ahí va la decisión del gobierno, Jaime. ¿Usted Sí, qué percibe? A ver, primero, al margen de lo que piense el gobierno, incluso lo que está obligado a hacer el gobierno, Ajá. si es que quiere equilibrar las cuentas públicas en 2021, inevitablemente tiene que reducir la masa salarial. La masa salarial pública en este momento está en alrededor de 9.500 millones. general de la Estado. del presupuesto, porque la total supera los 10.000 10.000 y pico. millones. Entonces tiene que bajar la masa salarial pública en términos del PIB. Eso se manifiesta en monto de empleados públicos, ¿cuánto? Ya, antes de eso, Ya. en este año si está la masa salarial pública alrededor del 9,5% del Del PIB. Producto Interno Bruto. Al 2021 tendrán que bajarla alrededor del 7 o 7,5%. En términos absolutos, Claro. porque va a depender del PIB y de Ese otras es un variables. gran esfuerzo, ¿no? Tendría que bajar la masa de 9.500 al 2021 alrededor de unos 7.000 millones de dólares. Entonces es una reducción importante de la Sí, masa. sí, sí. Ahora, ¿qué hacer allí? Allí hay varias cosas, ¿no? Primero, estas ineficiencias, Claro. que son grandes, ¿no? Y para remarcar algo más, creo que es conocido, y esto ha circulado por todo lado, que por ejemplo en Semplades, Ah, ya, hay claro. dicen que hay como 60 o 50 choferes. No. Y que apenas 10 son los que tienen vehículos y el resto pasa allí sin hacer. Perdóneme, pero qué monstruosidad eso, ¿ah? Sí. Entonces, de esas, yo creo que en todo el sector público Ya. hay ejemplos de Eso grandeza. es fácil cortar, pues. Es fácil cortar. Es necesario, por ejemplo, contratos que terminarlos, ¿no? Hay nombramientos provisionales Ya. que también tienen que revisarlos. Hay partidas que deben suprimirlas, Ya. ¿no? Entonces, hay incluso en lo que llaman nivel jerárquico superior, que son gentes de libre remoción, Ya. ¿no? Tienen que tratar de reducir esos sueldos o aligerar o dar por terminado. Ya creo que el gobierno ha hecho algo en asesores, en cortar asesores. nuevo ministro. Y el nuevo ministro, ¿no? Entonces allí tienen un amplio margen para recortar la masa salarial. Y a eso está obligado el gobierno, porque no tiene otra alternativa realmente, ¿no? Entonces, seguramente tendrán que, en algún momento, si es necesario reducir algún número de empleados públicos, tendrán que hacerlo. Este rato es muy difícil cuantificar cuántos, porque yo creo que la reducción de la masa salarial tiene un conjunto de cosas, ¿no? Lo importante para el país es que ese peso en términos de la economía se vaya reduciendo en el futuro, ¿no? Y ahora, Jaime, el presidente tiene en forma específica, no solamente que si se aprueba la ley cumplirla, sino tiene que darle un apoyo masivo e intenso al nuevo ministro de Finanzas, pues.
Y ese es otro tema que lo hemos manifestado y se lo ha dicho en algunas ocasiones. Martínez tiene que tener el apoyo total del presidente y tiene que tener el apoyo político que se articule alrededor del gobierno para que salgan las leyes. Pero más allá de esto, quien tiene que tener la convicción de que esto es lo correcto es el presidente. Él tiene que estar convencido de que este es el camino, porque además no tiene otro camino. Y en dolarización no hay otra alternativa. La caja pública tiene dinero para pagar, y si no tiene dinero, no puede cubrir ninguna obligación. Esperemos que al presidente no se le vaya a decir: señor presidente, como usted no me ha aprobado estas cosas, presidente, le cuento, no hay plata para pagar el sueldo este mes, presidente. Esperemos que... No, y solo esperemos que el gobierno y la sociedad toda esté realmente consciente de la gravedad de la situación, porque parece que no se percibe en su real dimensión los problemas económicos y fiscales que hay. Pero para darles unas cifras, ¿no? En el mes de junio, por ejemplo, los ingresos totales del presupuesto son alrededor de 1.300 millones de dólares. En sueldos, 700 millones. Claro. Y en deuda, más de 700. El pago de intereses. Intereses y amortización. Eso. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Así, claro. Entonces, para completar el resto de cosas... No habría plata para hacer obra pública. Claro, entonces hay que hacer una serie de cosas. Creo que están trabajando en eso para salir mayo y junio. Y de aquí hasta diciembre deben tener un estricto rigor fiscal, pero minucioso. Un control diario de cada dólar que entra y de cada dólar que se gasta, hasta que la estabilización vaya tomando cuerpo, ¿no? Porque la situación fiscal es realmente... Ahora, dígame una cosa, complicada. Jaime, suponiendo, no es el caso porque yo creo que eso no va a pasar, pues suponiendo que por X circunstancia el presidente no apruebe nada, se me ocurre por decir, ¿qué peligros hay al sistema monetario de la dolarización, Jaime? Pero los peligros son realmente que deben medirlos, ¿no? Porque por principio, la dolarización exige equilibrio fiscal. Claro. Por principio. Un sistema dolarizado jamás puede sustentarse con un déficit fiscal del 7,7% del PIB. Entonces, el gobierno tiene la obligación de hacer lo que se debió haber hecho cuando implementamos la dolarización. Usted recuerde que cuando se implementó la dolarización salió la ley de responsabilidad fiscal, se obligaba a que el gasto no crezca más allá de lo que crece la inflación y la economía, se obligaba a que en 20 años el déficit no petrolero desaparezca, ¿no? Y se obligaba a tener fondos de ahorro. Y ahí le cuento que en el proyecto de ley, Jaime, lo que usted menciona, que fue el pasado y que el señor Correa lo destruyó, y hay que volver a eso. Pero el proyecto de ley tiene una disposición, un par de artículos que dice que se va a formar un ahorro del precio X hacia arriba del petróleo, que va a servir para absorber choques externos e internos, pero también dice para financiar el gasto social. Entonces ahí yo personalmente digo, y le he dicho a dos asesores ahí de los asambleístas, hay que cerrarlo. ¿En qué sentido? No hay que poner la inversión social, porque el día de mañana cualquier gobierno, no digo necesariamente este año, cualquier gobierno, de repente después de $60, supóngase que se ha acumulado, yo no sé, pues 500 millones de dólares en ese fondo especial, que debe servir para absorber el choque externo e interno. ¿Qué significa eso? Financiar las obras que de repente se viene un nuevo terremoto, por decir algo. O el precio del petróleo se derrumba de $60, se derrumba a 30, ¿verdad? Y nos vuelve a pasar lo mismo. Y de repente pues se gastan en obras sociales muy importantes, etcétera. Y de repente no hay dinero para absorber los choques. Entonces yo les he dicho, amigos, cierren el candado. Solo y exclusivamente para absorber choques externos, no la inversión social. Búsquese los recursos financieros para financiar el programa social del presidente por otro lado, no por ese lado. Ahí es positivo una parte de eso que yo le veo, Jaime. No es positivo, pero incluso es más positivo pensar en lo que pudo ser y no fue. Si hubiésemos aplicado las reglas fiscales en el 2000 hace 20 años, este sería otro Ecuador. Claro.
Y ahora estamos retomando esas reglas en dolarización. Vamos a comenzar a hacer apenas después de 20 años lo que la dolarización exige. Entonces, allí se puede dimensionar el gran daño que le hizo el gobierno de Correa al país. Porque si hubiésemos aplicado todas estas normas de prudencia fiscal, tendríamos otro Ecuador. Un Ecuador con ahorros, progresando, creciendo a tasas elevadas. Eso es más o menos, Jaime, le interrumpo, le incorporo otra cosa que luego vamos a tratar, creo que la próxima semana, es cuando el señor Correa dijo, y le aprobaron el Congreso, elimino el 40% de distribución del Estado, del gobierno, al sistema de pensiones. Y cuando el seguro necesite plata, yo le pongo la plata. Una irresponsabilidad espantosa. Eso es más o menos parecido a lo que usted pues nos viene recordando de los últimos 10 años del señor Correa, ¿verdad? Es lo mismo. Y, claro. y el costo ese es incuantificable, porque recién hoy el país va a tratar de estabilizar sus cuentas y la economía. Y hay algo que los otros países... Esto rezaga al Ecuador, porque nosotros estamos en un plan recién de estabilizar las cosas, mientras en otros países esto ya no se discute. Claro. En otros países los fundamentos económicos, la estabilidad fiscal, ya no se discute. Ellos están pensando en inversiones, en progresar. Vea usted Colombia este rato, acaba de ingresar a la OCDE. Y a la OTAN. Y a la OTAN. Jaime, a la OTAN. Imagínese lo que es eso. Un extraordinario buen ejemplo. Y el Ecuador está pensando en que si esto es deuda o no es deuda. Sí. O si hay que arreglar las cuentas o no hay que arreglar las cuentas. Claro. Si el déficit es 4.000, 5.000 u 8.000. Entonces eso le da la idea de la precariedad del Ecuador, ¿no? Jaime, deuda. Sí. Hay también en términos del proyecto de ley, hay algunas cosas interesantes. Coméntenos algo. Sí, en el caso de la deuda, por ejemplo, la deuda ya se sobrepasó el 40% del PIB. Eso lo sabíamos yo hace tiempo atrás. Eso lo hemos dicho desde hace años, claro, no claro. recién. Y en la época del propio señor Correa. Exactamente. Ahora, por definición, la deuda es la acumulación de los déficits fiscales. Si el gobierno ya parte con un techo, con un límite, con una realidad de casi el 60% del PIB, ¿no? Y si en el futuro va a ir bajando los déficits, pero necesariamente ese déficit va a ir sumando a la deuda anterior. O sea, la deuda, ¿no?, va a crecer. Entonces, la deuda poco a poco, no en la forma masiva que era anteriormente. Va a crecer. Y eso es positivo. Va a crecer un poco porque es inevitable. Claro. Porque si usted no quiere endeudarse, tendría que tener superávit. Pues. Tenía que ser superávit. Sí, y eso no es posible imposible. En los próximos años, claro. ¿No? Entonces, por eso es que también es positivo en la ley darle hasta el año 2021 al gobierno la posibilidad de endeudarse hasta encontrar el equilibrio, sin el límite. Pero ya a partir del 2021 la ley establece el límite. Dice, gobiernos, en el futuro ustedes tienen que ir teniendo equilibrio y hasta superávit fiscal para ir bajando, para volver al 40%. ¿En qué tiempo? Eso sería como la joroba de un camello. Exactamente, sube y va así. Ahora, eso es positivo. Esa es otra herencia de Correa. Claro. Arreglar esto le va a tomar más de 10 años. 10, de acuerdo, más, de acuerdo con usted. Más de 10 años. No menos de 10 años, de acuerdo. Y además, no menos de 10 años con rigor fiscal. Claro. Y con una estricta disciplina. Claro, claro. Y además haciendo que la economía crezca. Pero ahora, Jaime, le toca un puntito, ¿no? Que también yo digo, he dicho yo en otras partes, Jaime, que hay que reformar algo que no veo en el proyecto de ley, la emisión de CETES. Hay una disposición muy positiva en el proyecto que dice el Banco Central, y esto lo repitió el señor ministro, pero también la señora gerente general, una vez que vio que el ministro tiene esa línea, dice, el Banco Central no volverá a prestar un centavo al Ministerio de Finanzas, punto, liquidado el asunto, ya, ¿qué? Pero luego usted tiene los CETES, ¿verdad? Y los CETES que todavía le debe, por eso le debe el Ministerio de Finanzas al Banco Central, creo que la gerente dijo 2.100, 2.200 millones, una cosa así, ¿verdad? Pero en la ley, Jaime, está que la emisión de CETES, como son de corto plazo, menos de un año, no se registran como deuda. Y el proyecto de ley, yo no veo que reformen el artículo correspondiente a la ley de monetaria y financiera que dice, y de planificación también, de planificación y finanzas públicas, que dice en un artículo que la emisión de CETES
corto plazo no se registra como deuda. Y mientras eso esté, Jaime, significará, ya no el Banco Central, si mañana el gobierno, con el ministro actual, emite 20 millones de dólares de CETES a 360 días, no 365. Y resulta que usted y yo nos sacamos la lotería y compramos eso. El gobierno recibe la plata, nosotros los CETES, los papelitos esos, pero el gobierno no está obligado a registrarlo como deuda. Ese es un error que está en la ley, que sigue la ley, que el proyecto no lo tiene y que yo he sugerido que debe reformarse eso. ¿Qué dice usted? A ver, el tema muy positivo que usted lo mencionó está en cuanto al Banco Central, que ya no puede prestar al gobierno. Ese es un tema realmente, un buen mensaje para un manejo sano de la economía. Ahora, en los préstamos que hizo el Banco Central al gobierno, que en principio fueron con CETES, ¿no? El gobierno cambió esos CETES por bonos de largo plazo, que están como deuda interna, ¿no? Entonces, los préstamos del Banco Central al gobierno están como deuda de mediano y largo plazo, están dentro de deuda interna. Ahora bien, en ese proyecto de ley han puesto un artículo que es reformatorio al Código de Planificación, que dice, le han puesto algo mixto, ¿no? Dice, si los CETES emitidos son para cumplir deficiencias estacionales de caja, ¿no? Que serían hasta un año o dentro del periodo fiscal, no se considerarían como deuda, pero le agregan allí, si los CETES se hacen un rollover constante y al hacer rollover sobrepasan el ejercicio fiscal, automáticamente se consideran dentro de la deuda pública. Entonces hay esa mixtura que en buena medida algo ayuda, porque usted y yo sabemos que en los CETES hay un rollover permanente, ¿no? Y al final, cuando pasan haciendo rollover permanente 2 o 3 años, se transforma en deuda pública, ¿no? Entonces, ese artículo está en la ley, lo he visto, y de alguna manera arregla esto. No está claramente que decir todos los CETES son deuda y no hay nada que hacer en eso, ¿no? Entonces, no sé si en la Asamblea lo vayan a reformar en ese sentido. Yo creo, pero Jaime, está que así, deberían ¿no? reformarlo, está así la ley. Porque no se olvide que las leyes son para el futuro. Entonces yo digo, sí, eso suena razonable, ¿no? Pero de repente, como en este país hay gente irresponsable que a veces va a los gobiernos, Jaime, y a los ministerios de Economía y Finanzas, no es el caso actual, con el ministro actual, de repente se van por otro lado, Jaime. Entonces por eso yo prefiero cerrar y más bien definir que cuando haya deudas de esta naturaleza de 30, 60, 90, 120 días, no se registran porque no se registran, ¿sí? Aunque sea pasivo. Pero cuando haya emisión de CETES, yo por lo menos lo pondría de más de 180 días, amigo, regístreme como deuda. Sí. Especialmente estoy pensando en lo siguiente que usted decía. Supóngase que emito en julio, se va el vencimiento en enero, el próximo año. Así es. Entonces tengo que contabilizarlo como deuda. Sí, este es un tema importante, pero además hay algo adicional. El gobierno tiene que hacer el esfuerzo de estabilizar las cuentas públicas. Y disciplinar, porque el tema es que tiene que el gobierno en el futuro reducir notablemente el stock de CETES. Claro. Porque cuando se manejan las cuentas públicas, si usted emite CETES y en una situación como la actual, de una iliquidez crónica y con un déficit elevado, ¿qué pasa cuando el tenedor del CETES no quiere renovarlo? Claro. Eso significa una presión sobre la caja fiscal. Sobre la caja fiscal realmente complicada. Intensa, y los países o las empresas no quiebran por su nivel patrimonial, quiebran por liquidez. Sí, entonces la iliquidez que puede ocasionar el CETE al presionar a la caja pública es realmente gigante. Por eso, como usted dice, la disciplina fiscal es básica. Ahora, Jaime, lo siguiente, usted decía que el Banco Central es 2.000 y pico se le debe, que ya no son papeles gordos, sino de mediano y largo plazo. Cuando uno dice medir, ¿qué son? ¿2 años, 3 años? No, son hasta 9, 10 años. Hasta 9, 10 años. Sí. Ah, bueno, en todo caso, el gobierno actual dirá, pues bueno, yo tengo el poder ya 21, no le pago nunca. Sí, como hizo el gobierno de Correa, no pagó más de 1.000 millones, dijo, ya no te pago, ¿no? Sí. Oiga, la situación es realmente pero es compleja. difícil, no, es muy compleja.
Y sin disciplina, sin estricta disciplina, el país no puede salir. Pero fíjese, adelante. Jaime, yo veo que hay cosas que se mueven en la dirección correcta con el nuevo ministro, con la política que el propio presidente ha dicho. Hay que abrir los mercados. Hay que abrir los mercados. Como usted decía, hay que firmar con los Estados Unidos un acuerdo comercial, hay que firmar luego tal cosa, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, yo digo, esos son una serie de anuncios que para mí, yo los interpreto, se avecina una nueva política económica y financiera del gobierno nacional. No, sin duda. La dirección del gobierno es positiva. Es la dirección correcta. Ya. A tratar de incentivar, impulsar las inversiones, Claro. es lo que quiere el país. Acuerdos comerciales es lo que se debe hacer. Para expandir la exportación, más dólares que entran al Orden Ecuador. fiscal es lo que debe hacer. Claro. Ahora, hay cosas que el gobierno debe hacer porque está en su decisión. Por ejemplo, la reducción del gasto público. Ya. Lo que tiene, si el gobierno le dice al país, voy a reducir 1.500 millones de dólares, aquí está, país, la resolución reduciendo las partidas presupuestarias y reduciendo el presupuesto de gasto, no solo hablando, Claro. porque el año anterior dijo que va a reducir el gasto y al Y final no lo se dio la incrementó. cifra. Sí. Entonces, Sí. cuando el país, no solo el país, el mundo, porque los inversionistas ven la página web, informan, entrevistan a todo el mundo tiene que ver que el presupuesto de este año se reduce Ya. en 1.500 millones de dólares. Y esa es una decisión ejecutiva con resolución del Ministerio de Finanzas. Claro. Entonces, las cosas que tiene, la transparencia, por ejemplo, publiquen todo. Ya es un gran paso en la transparencia haberle dicho al país el déficit de 8.000 millones de dólares e incluso haber superado sus desmentidos internos, porque los otros ministros dijeron todo lo contrario. Ese es un paso valiente. Ahora, Jaime, también hay el proyecto de ley que se está discutiendo de que si en la proforma presupuestaria que se va a enviar para el próximo año no está regida por lo que se va a aprobar en la ley, la Asamblea no puede aprobar ese presupuesto. No puede, porque el gobierno tendría que corregirlo, suponiendo pues que el gobierno, no obstante la ley que se va a aprobar, comete un error, pues. Eso está también en el proyecto de ley. Eso me parece positivo también. No, pero disciplina. Es que aquí también hay que jugar a la Asamblea, ¿no? Claro. La Asamblea está en la obligación de que cuando este gobierno presente el presupuesto 2019, le digan el presupuesto al país, como la regla fiscal me obliga a guardar equilibrio hasta el 2021 y la ley le obliga a presentar un programa cuatrimestral, entonces el gobierno tendrá que presentar un programa serio de ingresos y gastos acompañado al presupuesto del 2019 que haga cumplir lo que dice la ley, es decir, bajar el gasto primario hasta el 2021. Y en esto los asambleístas tienen que actuar con responsabilidad. Usted recuerde, cuando presentaron el presupuesto de este año, se le dijo a los asambleístas, están incumpliendo la ley, pidan el programa de sostenibilidad fiscal. Pero los señores ni siquiera entendieron, creo, de las cosas, ¿sí? Entonces, estos señores políticos tienen que entender las responsabilidades que tienen con el país, ¿no? Y obligar y aprobar un presupuesto de acuerdo a la ley, ¿no? Ya, ok. Ya, Jaime. Queridos amigos, ustedes han escuchado los comentarios y reflexiones que nos hace un economista con muchísima experiencia en esta materia. Esperamos, no solo el gobierno, porque el gobierno ya ha dado su anuncio, sino en la Asamblea, como don Jaime nos ha dicho, la Asamblea y los asambleístas tienen una grave responsabilidad, tienen que cooperar en el esfuerzo que está haciendo el gobierno para estabilizar la economía ecuatoriana, disciplinar la parte fiscal, que es la mayor amenaza a la estabilidad monetaria y a la dolarización. Y yo confío y confiamos todos de que los asambleístas estarán a las alturas de las circunstancias. ¿Para qué? Para apoyar al gobierno en esta materia. Disciplinar las finanzas públicas. Gracias, amigos y amigas. Volveremos la próxima semana con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.